¿Alguna vez has sentido que las palabras de otras personas o incluso las tuyas propias han tenido un impacto negativo en tu vida? Tal vez has sido objeto de críticas, burlas o juicios que han dejado una huella profunda en tu corazón. Muchas veces, las palabras de los demás tienen un poder mucho mayor del que imaginamos. Pueden levantarnos, pero también pueden derrumbarnos, incluso sin quererlo. Las palabras pueden ser herramientas de vida o de destrucción. Un simple comentario puede dejarte pensando durante días, cuestionando tus capacidades, tu valía y tu propósito. A veces, escuchamos frases como, nunca serás capaz de hacerlo, no tienes lo necesario para triunfar, siempre te equivocas, o incluso algo tan cruel como no vales nada. Estas palabras pueden ser hirientes y se clavan en nuestro ser, afectando nuestra autoestima y perspectiva. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esas palabras tienen el poder de definir tu vida? Si las palabras de otras personas tienen la capacidad de afectarnos tanto, ¿por qué les damos tanto poder? Y aún más importante, ¿por qué muchas veces dejamos que las palabras negativas se queden en nuestra mente durante tanto tiempo? Es común pensar que lo que los demás dicen sobre nosotros es una verdad absoluta. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que las palabras que los demás pronuncian pueden reflejar sus propias inseguridades, miedos o incluso frustraciones. No todas las palabras tienen el mismo peso, y no todas las opiniones deben ser tomadas como una realidad inquebrantable. Las palabras de los demás, aunque pueden ser dolorosas, no determinan tu identidad ni tu valor. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Es importante reconocer que lo que otros dicen o piensan sobre nosotros es solo una percepción, no una verdad absoluta. Y no solo las palabras de los demás pueden tener un impacto negativo. A menudo, las palabras más dañinas que escuchamos son las que nos decimos a nosotros mismos. La voz interior que nos critica, nos juzga y nos limita puede ser más destructiva que cualquier comentario externo. Si constantemente nos repetimos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos capaces o que nunca llegaremos a nada, comenzamos a creer en esas mentiras. Esas voces internas pueden hacer que nos sintamos pequeños, incapaces y sin esperanza. Lo que realmente necesitamos es tomar conciencia de la poderosa influencia que tienen las palabras, tanto las de los demás como las que nos decimos a nosotros mismos. Las palabras tienen un poder inmenso para construir o destruir. En muchos casos, las palabras son el reflejo de lo que sentimos y creemos, y esas creencias pueden guiarnos a través de la vida, ya sea hacia la sanidad o hacia la desesperación. Sin embargo, lo más importante es entender que las palabras no tienen la última palabra. Si bien las palabras pueden afectar nuestra vida, también tenemos el poder de contrarrestarlas con otras palabras, con las palabras de Dios. En la Biblia, se nos habla del poder de la lengua. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras que decimos tienen el potencial de construir, sanar, levantar, pero también pueden destruir. Este versículo nos muestra que, aunque las palabras pueden hacernos daño, también tienen la capacidad de traer sanidad y vida cuando las usamos correctamente. Cuando aprendemos a hablar vida sobre nosotros mismos, en lugar de muerte, comenzamos a ver cambios en nuestra mentalidad y en nuestra forma de vivir. Es hora de que tomemos el control sobre las palabras que influencian nuestra vida, y eso comienza con el entendimiento de que no todas las palabras tienen el mismo poder. Lo que verdaderamente importa son las palabras que Dios ha declarado sobre nosotros. La palabra de Dios es poderosa y transformadora. A lo largo de las Escrituras, encontramos versículos que nos hablan de lo que Él piensa de nosotros, y estas palabras son las que realmente deben influir en nuestras vidas. Mientras que las palabras de los demás pueden ser negativas, limitantes y destructivas, las palabras de Dios son siempre llenas de vida, esperanza y propósito. Dios nos llama a sus hijos amados, sus escogidos, y nos dice que somos preciosos a sus ojos. En Isaías 43:4, Él nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Esta declaración es un recordatorio de nuestra identidad en Él y de lo valiosos que somos para Él. Además, la palabra de Dios nos habla sobre nuestro destino y propósito. Efesios 2:10 nos recuerda que somos su obra maestra, creados para hacer el bien, las buenas obras que Él preparó para nosotros.
Estas palabras nos aseguran que, sin importar lo que otros puedan decir, ya tenemos un propósito claro y divino. Somos llamados a vivir de acuerdo con los planes que Dios tiene para nosotros, y estos planes están llenos de esperanza y bienestar. La diferencia entre las palabras humanas y las palabras de Dios es que las palabras humanas a menudo son limitadas y condicionadas por las emociones y circunstancias. Las palabras de Dios, por otro lado, son eternas y están fundamentadas en su amor incondicional. Cuando nos aferramos a la verdad de lo que Dios dice sobre nosotros, podemos enfrentar las dificultades de la vida con confianza y fortaleza. Ya no estamos sujetos a las opiniones fluctuantes de los demás ni a nuestras propias inseguridades. En cambio, estamos anclados en la firmeza de su amor y promesas. La clave está en comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. Si constantemente nos enfocamos en las palabras negativas que otros han dicho sobre nosotros, es probable que nos sintamos estancados y limitados. Pero si cambiamos nuestra mentalidad y decidimos vivir de acuerdo con las palabras de Dios, nuestras vidas serán transformadas. En Romanos 12:2, Pablo nos anima a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica que debemos renovar nuestra mente y reemplazar las mentiras que creemos con las verdades que provienen de la palabra de Dios. Es fundamental aprender a discernir entre las voces que nos rodean. Las voces que nos dicen que no somos suficientes o que no merecemos lo mejor deben ser reemplazadas por las voces que nos recuerdan cuán valiosos somos para Dios. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que debemos ser proactivos en tomar control de nuestros pensamientos y alinearlos con la verdad divina. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Para vivir una vida plena en Cristo, es esencial que entendamos el poder de las palabras que decimos sobre nosotros mismos. Muchas veces, somos nuestros propios críticos más duros. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos pueden tener un impacto profundo en nuestra autoestima y nuestras decisiones. Si nos hablamos de manera negativa o nos enfocamos en nuestras fallas, nuestra vida reflejará esos pensamientos limitantes. Sin embargo, si elegimos hablar conforme a lo que Dios dice de nosotros, nuestras vidas pueden ser completamente transformadas. La clave está en tener una mentalidad renovada, en vernos como Dios nos ve y en hablar con fe sobre nuestra vida y nuestro futuro. Proverbios 18:21 nos recuerda, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que pronunciamos tienen el poder de edificar o destruir, de traer vida o muerte. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces, que no podemos, o que no valemos la pena, esas palabras producirán frutos negativos. Pero si, por el contrario, hablamos vida sobre nuestras circunstancias, declaramos las promesas de Dios sobre nosotros, veremos resultados positivos. Es importante recordar que, aunque las palabras son poderosas, también necesitamos un corazón dispuesto a creer y recibir lo que Dios ha dicho. No basta con simplemente declarar palabras positivas, debemos hacerlo con fe, confiando en que lo que Dios dice sobre nosotros es la verdad. En Marcos 11:23, Jesús enseña, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto nos muestra que la fe en las palabras de Dios tiene el poder de mover montañas. Dios nos ha dado el regalo de su palabra para que podamos vivir con propósito y dirección. A medida que meditamos en las Escrituras y las aplicamos a nuestra vida diaria, nos damos cuenta de la abundante bendición que proviene de vivir según su verdad. Cada vez que pasamos tiempo en la palabra de Dios, estamos reforzando nuestra fe y estableciendo nuestras vidas sobre un fundamento firme. En Mateo 7:24, Jesús dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando nuestras vidas están fundamentadas en la palabra de Dios, podemos resistir las tormentas de la vida y seguir adelante con confianza. A lo largo de las Escrituras, Dios nos habla de su amor, de su fidelidad y de los planes maravillosos que tiene para nosotros.
Es crucial que alimentemos nuestra mente con su verdad y que tomemos autoridad sobre las mentiras que intentan capturar nuestra atención. Al hacer esto, nuestra vida tomará un rumbo completamente nuevo, lleno de esperanza y fe en lo que Dios tiene preparado para nosotros. La vida en Cristo no solo consiste en hablar y declarar lo que Dios ha dicho, sino también en vivir en obediencia a su voluntad. La obediencia es clave para vivir una vida plena y victoriosa. No se trata simplemente de hacer lo que nos dicen, sino de alinearnos con el propósito divino para nuestra vida. Cada paso que damos en obediencia nos acerca más al cumplimiento del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Es importante recordar que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es la mejor opción. A menudo, las decisiones de obedecer implican sacrificios, pero los frutos que cosechamos son mucho mayores que cualquier cosa que podamos perder. El proceso de obediencia comienza con una disposición del corazón. Dios busca corazones sinceros que deseen seguirle y que estén dispuestos a someterse a su voluntad, incluso cuando no comprendemos completamente los motivos detrás de sus instrucciones. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le recuerda al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto nos muestra que la obediencia a Dios tiene un valor mucho mayor que cualquier otro acto de sacrificio que podamos ofrecer. Además de ser una forma de honrar a Dios, la obediencia también nos permite experimentar la paz y la alegría que solo Él puede dar. Cuando caminamos en obediencia, nos liberamos de la carga de las preocupaciones y de las consecuencias de actuar según nuestra propia voluntad. Jesús nos invita a seguirle y a vivir bajo su yugo, que es suave y ligero. En Mateo 11:28-30, Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. En Cristo, encontramos descanso para nuestras almas, porque cuando obedecemos, nos alineamos con su propósito, lo cual nos da paz y satisfacción profunda. La obediencia a Dios también es un testimonio de nuestra fe. Cuando obedecemos, demostramos que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esta confianza nos lleva a vivir de acuerdo con sus principios y enseñanzas, y nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor y gracia. De esta manera, nuestra obediencia no solo impacta nuestra vida personal, sino que también sirve de ejemplo a aquellos que nos rodean. Al ver cómo obedecemos, otros pueden ser inspirados a seguir el mismo camino. Es importante recordar que la obediencia no es un acto aislado, sino un proceso continuo. Cada día, tomamos decisiones para seguir a Cristo y vivir de acuerdo con su palabra. A medida que lo hacemos, crecemos en nuestra relación con Él y experimentamos más profundamente su fidelidad y bondad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no es solo una cuestión de obedecer reglas externas, sino de permitir que su Espíritu transforme nuestra vida interior. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación comienza en nuestro interior, en nuestros pensamientos y actitudes. La mente renovada es clave para vivir de acuerdo con el propósito divino. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios, que nos enseña la verdad y nos guía en el camino correcto. Jesús mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es el medio por el cual somos transformados y podemos ser moldeados según su voluntad. Cuanto más nos exponemos a ella, más somos cambiados. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso de transformación. Él es quien nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
La carne representa nuestros deseos y tendencias naturales que a menudo se oponen a la voluntad de Dios. Sin embargo, el Espíritu nos da el poder para resistir esas tentaciones y vivir de acuerdo con los principios divinos. El fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, 22-23, es la evidencia de una vida transformada: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este proceso de transformación no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra perspectiva y nuestras relaciones. A medida que somos renovados por el Espíritu, nuestra forma de ver el mundo cambia. Comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y eso impacta la forma en que tratamos a los demás. En lugar de buscar satisfacer nuestros propios deseos, comenzamos a buscar el bienestar de los demás, demostrando el amor de Cristo en nuestras relaciones. El apóstol Pablo, en Filipenses 2:4, nos anima a no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, lo que refleja el corazón de servicio y sacrificio que Cristo nos mostró. Es esencial recordar que la transformación no es algo que logremos por nuestra propia fuerza. Es el resultado de rendirnos a la dirección del Espíritu Santo y permitir que Él trabaje en nosotros. En Filipenses 2:13, Pablo afirma: porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo nos recuerda que, aunque debemos colaborar con Dios en este proceso, es Él quien nos da el deseo y la capacidad de cambiar. Nuestra dependencia de su poder es fundamental. Una vez que entendemos la necesidad de la transformación interior y comenzamos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, también es fundamental entender el propósito de esta transformación: glorificar a Dios y cumplir su propósito para nuestras vidas. La vida cristiana no se trata simplemente de cambiar para ser mejores personas, sino de ser conformados a la imagen de Cristo para que podamos reflejar su gloria en el mundo. En Romanos 8:29, Pablo nos dice que Dios predestinó a los creyentes para ser conformados a la imagen de su Hijo. Lo que implica que el fin último de nuestra transformación es hacer visible a Cristo a través de nuestras vidas. El propósito de ser transformados es también cumplir con la gran comisión que Cristo nos dio: ir y hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28, 19-20. A medida que vivimos una vida transformada, nuestro testimonio se convierte en una herramienta poderosa para atraer a otros hacia el Evangelio. La forma en que vivimos, las decisiones que tomamos y la manera en que tratamos a las personas deben ser un reflejo de la gracia de Dios, mostrando al mundo que hay algo diferente en nosotros. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra transformación tiene un impacto directo en la forma en que otros ven a Dios. El llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios también implica estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. La vida cristiana no siempre será fácil, de hecho, muchas veces enfrentaremos dificultades y persecución. Sin embargo, Pablo nos recuerda en Romanos 8:18 que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que se manifestará en nosotros. Las pruebas y tribulaciones son parte del proceso de transformación, ya que nos permiten crecer en fe y dependencia de Dios. A través de estas experiencias, aprendemos a confiar más profundamente en su fidelidad y a depender menos de nuestras propias fuerzas. El proceso de transformación también requiere un compromiso continuo. La vida cristiana no es algo que se vive de manera pasiva, sino activa. Debemos continuar buscando a Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la comunión con otros creyentes. La práctica de estas disciplinas espirituales nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe y nos mantiene conectados con el poder transformador de Dios. Hebreos 12, 1-2 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cada día es una oportunidad para vivir de manera más fiel a la voluntad de Dios, y aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en que Él nos está transformando para su gloria. No estamos solos en este proceso, ya que el Espíritu Santo nos acompaña en cada paso, guiándonos y fortaleciéndonos. Es un viaje de constante crecimiento, pero con la certeza de que Dios es fiel para completarlo. En 1 Tesalonicenses 5:24, Pablo asegura: fiel es el que os llama,
el cual también lo hará. Esto nos da esperanza, sabiendo que, a pesar de nuestras luchas, Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. A medida que avanzamos en nuestra transformación, es crucial recordar que el cambio que experimentamos no es solo para beneficio propio. El propósito de ser transformados no es para que nos sintamos mejores, sino para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo y la expansión de su reino. En 1 Corintios 12, Pablo explica que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un papel importante y único que desempeñar. Cada creyente, a través de la transformación interior, recibe dones y talentos que son dados por el Espíritu Santo para servir a los demás. Es a través de este servicio mutuo que el cuerpo de Cristo crece y se edifica en amor. La transformación no solo nos cambia a nivel personal, sino que también afecta nuestras relaciones con los demás. A medida que experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a extender esa gracia a otros. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta a ser amables unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros tal como Dios nos perdonó en Cristo. Este tipo de amor y perdón es un reflejo directo de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Es a través de este amor incondicional que el mundo puede ver a Cristo en nosotros, y es este amor el que tiene el poder de cambiar corazones y vidas. No debemos olvidar que la transformación también implica el desarrollo de un carácter que refleje más profundamente los atributos de Cristo. El fruto del Espíritu, que se menciona en Gálatas 5, 22-23, describe las características que deben ser evidentes en la vida de un creyente transformado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no son el resultado de nuestros esfuerzos humanos, sino del trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros. A medida que crecemos en Cristo, estos frutos se vuelven más visibles, y nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Una parte esencial de este proceso de transformación es nuestra constante renovación de la mente. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto significa que debemos aprender a pensar y ver las cosas de la manera en que Dios lo hace. Para ello, necesitamos sumergirnos en su palabra, que es la verdad que purifica nuestros pensamientos y nos da una perspectiva divina. Cuando nuestra mente se renueva, comenzamos a discernir la voluntad de Dios con mayor claridad y a vivir de acuerdo con su propósito. El proceso de transformación es constante y progresivo. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un viaje de crecimiento continuo. A veces, el progreso puede ser lento, y es fácil sentirse desanimado cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, debemos recordar que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la completará. Filipenses 1:6 nos da la seguridad de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso en el que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios sigue obrando en nosotros, conformándonos cada vez más a la imagen de su Hijo. En última instancia, la transformación que experimentamos como creyentes tiene un propósito eterno. No se trata solo de vivir una vida mejor aquí en la tierra, sino de prepararnos para un futuro glorioso con Dios. La transformación en nuestra vida presente es solo un anticipo de lo que será nuestra vida eterna con Él. El apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan 3:2 que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es el fin último de nuestra transformación, llegar a ser completamente como Cristo, reflejando su gloria y perfección. El proceso de transformación también tiene implicaciones para nuestra misión en el mundo. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser luz en la oscuridad y sal de la tierra. Nuestro testimonio de vida transformada debe ser una invitación para que otros también experimenten el poder transformador del Evangelio. Jesús mismo nos enseñó que nuestra luz debe brillar delante de los hombres, para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial, Mateo 5:16. Es a través de nuestra vida transformada que el mensaje del Evangelio cobra fuerza, pues somos el reflejo de lo que el Evangelio puede hacer en una vida. El proceso de transformación no es fácil y puede implicar desafíos, luchas y pruebas. Sin embargo, es importante recordar que no estamos solos en este viaje.
Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita y nos fortalece para superar las dificultades que encontramos en el camino. En Filipenses 4:13, Pablo nos asegura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no solo nos llama a ser transformados, sino que Él mismo provee lo necesario para que experimentemos esa transformación. No dependemos de nuestras fuerzas, sino de su gracia y poder. A medida que nos comprometemos a vivir una vida transformada, también es importante cultivar una actitud de humildad y gratitud. La transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Debemos recordar que, sin Cristo, nada podemos hacer, Juan 15:5. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser una vida de agradecimiento y adoración, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de su amor y gracia. Además, la transformación no es solo un proceso individual, sino también colectivo. Como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados a trabajar juntos en unidad para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. En Efesios 4, 15-16, Pablo habla sobre cómo cada miembro del cuerpo debe funcionar de manera interdependiente, creciendo y edificándose en amor. El proceso de transformación nos une como iglesia, ya que todos somos parte de la misma familia de Dios, y cada uno tiene un papel valioso que desempeñar en su plan redentor. En conclusión, la transformación es un proceso continuo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Nos cambia interiormente, nos conforma más a la imagen de Cristo, nos capacita para servir a los demás, y nos prepara para un futuro eterno con Dios. A lo largo de este viaje, debemos recordar que es la obra de Dios en nosotros lo que nos capacita para vivir como Él nos llama a vivir. La transformación no termina en este mundo, sino que continúa en la eternidad, cuando seremos finalmente semejantes a Cristo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cada pensamiento que pasa por nuestra mente tiene un poder significativo, tanto para construir nuestra vida como para destruirla. Lo que pensamos, las emociones que esos pensamientos generan y las decisiones que tomamos están directamente conectados. Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones de pensamiento que nos conducen a actitudes negativas, pensamientos limitantes y creencias que nos impiden avanzar. La clave de nuestro bienestar y éxito radica en tener una mentalidad positiva, pero esto no siempre es sencillo. Estamos rodeados de influencias externas que constantemente nos empujan a pensar de maneras que no nos favorecen. Ya sea a través de los medios, las redes sociales, o incluso las conversaciones diarias, las voces del mundo nos bombardean con mensajes de miedo, duda y desesperanza. Es fácil caer en este ciclo. La vida puede ser difícil, y es natural que nuestros pensamientos tiendan a reflejar las circunstancias y desafíos que enfrentamos. Sin embargo, si permitimos que esos pensamientos negativos se apoderen de nuestra mente, podemos quedar atrapados en un estado mental que nos limita. Este patrón puede arrastrarnos a la queja constante, la frustración y, eventualmente, a la sensación de que no podemos lograr nuestros objetivos ni cambiar nuestra situación. La mente tiene la capacidad de crear nuestra realidad, por lo que el tipo de pensamientos que cultivamos influye directamente en cómo percibimos el mundo y nuestras oportunidades. Los pensamientos negativos tienden a formar un círculo vicioso. Si pensamos en lo que no podemos hacer, nuestras acciones reflejarán esa creencia, lo que solo refuerza la idea de que estamos atrapados. Este ciclo puede llevarnos a una mentalidad derrotista, donde la autocrítica se convierte en la norma y nuestra autoestima se ve gravemente afectada. El resultado es que comenzamos a ver el mundo a través de un lente de impotencia y desconfianza, lo que nos aleja de las soluciones y nos impide avanzar. No obstante, aunque es fácil caer en este patrón, también tenemos la capacidad de elegir qué pensamos. La mente no es un espacio fijo e inmutable, está constantemente influenciada por lo que decidimos alimentar. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la forma en que pensamos y, al hacerlo, cambiar nuestra perspectiva, nuestras emociones y nuestras acciones. Para lograr esto, es necesario un esfuerzo consciente para reemplazar los pensamientos destructivos con pensamientos edificantes y positivos.
Esto no significa ignorar los problemas o vivir en una burbuja de fantasía, sino elegir pensar de manera que nos impulse hacia adelante y nos ayude a enfrentar la vida con una mentalidad de victoria. Transformar nuestra mente implica un proceso continuo de reflexión, aprendizaje y cambio. En lugar de permitir que los pensamientos negativos nos dominen, podemos comenzar a llenarnos de pensamientos que nos fortalezcan, nos den esperanza y nos guíen hacia el cumplimiento de nuestros sueños. Este cambio de mentalidad no se logra de inmediato, pero con perseverancia, podemos experimentar una transformación profunda que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Cuando comprendemos que nuestros pensamientos son la base de nuestra realidad, podemos empezar a tomar control sobre ellos. Es común sentir que no tenemos poder sobre lo que sucede en nuestra vida, pero la verdad es que nuestra mente tiene una influencia mucho mayor de lo que imaginamos. La forma en que interpretamos los eventos y cómo reaccionamos ante ellos depende en gran medida de los pensamientos que permitimos entrar en nuestra mente. El primer paso para cambiar nuestra realidad es tomar conciencia de lo que estamos pensando. Si nuestros pensamientos están centrados en el fracaso, la inseguridad o el miedo, entonces será muy difícil experimentar el éxito o la paz interior. Por otro lado, cuando cultivamos pensamientos que nos empoderan, que nos recuerdan nuestras fortalezas y capacidades, podemos enfrentar los desafíos de la vida con una mentalidad positiva. Es importante recordar que el pensamiento positivo no se trata de ignorar las dificultades o de ser irreales, sino de elegir enfocar nuestra energía mental en lo que podemos controlar y en lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación. A veces, el cambio más grande comienza con un pequeño ajuste en la forma en que pensamos. La mente humana tiene una capacidad increíble para adaptarse y evolucionar, y una de las maneras más efectivas de entrenarla es a través de la repetición de pensamientos positivos y constructivos. Al igual que un músculo que se fortalece con el ejercicio, nuestra mente se fortalece cuando le proporcionamos pensamientos que refuerzan nuestra confianza, nuestra autoestima y nuestra determinación. Si repetimos a diario afirmaciones positivas, por ejemplo, comenzamos a internalizar esos mensajes y a hacerlos parte de nuestro ser. Esta práctica de reprogramación mental no sucede de la noche a la mañana, pero con constancia, los resultados se comienzan a notar. Una de las claves para cambiar nuestra mentalidad es también rodearnos de influencias positivas. Si pasamos mucho tiempo con personas que constantemente hablan sobre lo que no se puede hacer, lo que está mal en el mundo o lo que nos limita, nuestra propia mentalidad será afectada por esas influencias. Las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto directo en nuestra forma de pensar, y si elegimos estar en entornos que fomentan el crecimiento, la positividad y el optimismo, nuestra mente estará más abierta a nuevas posibilidades y soluciones. Por lo tanto, es fundamental crear un entorno que respalde nuestros objetivos y que nos anime a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. Además, es importante aprender a identificar y desafiar los pensamientos negativos cuando surjan. No podemos evitar que pensamientos indeseados se presenten, pero sí podemos elegir no identificarnos con ellos ni dejarlos dirigir nuestras acciones. En resumen, cambiar nuestra mentalidad comienza con ser conscientes de nuestros pensamientos y luego elegir conscientemente qué pensamientos permitimos en nuestra mente. Al cultivar una mentalidad positiva, enfocada en nuestras fortalezas y en lo que podemos lograr, abrimos la puerta a nuevas oportunidades y una vida más plena. Reprogramar nuestra mente no es un proceso instantáneo, pero con esfuerzo y determinación, podemos lograr que nuestros pensamientos trabajen a nuestro favor. El siguiente paso es el más importante: tomar acción. Tener pensamientos positivos es solo el principio. Si realmente deseamos cambiar nuestra vida, debemos actuar en consecuencia. Los pensamientos pueden motivarnos, pero las acciones son las que realmente nos llevan hacia el resultado que queremos alcanzar. Es fácil quedarse atrapado en la planificación o en la idea de que necesitamos tener todo perfecto antes de empezar, pero la verdad es que el progreso real solo se logra cuando nos atrevemos a dar el primer paso, incluso si no tenemos todas las respuestas. A menudo nos detenemos debido al miedo al fracaso, la incertidumbre o el no saber si somos lo suficientemente capaces. Sin embargo, lo que necesitamos entender es que cada paso que damos, incluso los más pequeños, nos acerca más a nuestras metas. La acción nos permite aprender, ajustar y mejorar.
No hay un camino lineal hacia el éxito, y a veces las decisiones que tomamos no darán los resultados que esperábamos, pero siempre nos enseñarán algo valioso que nos prepara para la siguiente etapa. Cuando actuamos, también nos enfrentamos a nuestros propios miedos y dudas. Y al enfrentarlos, ganamos confianza en nosotros mismos. La clave está en no dejar que el miedo nos paralice. Si esperamos a que las circunstancias sean perfectas o a sentirnos completamente preparados, probablemente nunca tomaremos acción. La vida siempre estará llena de incertidumbre, y aprender a navegar a través de ella sin dejar que el miedo nos controle es un desafío constante. Una vez que comenzamos a actuar, es importante mantener la persistencia. Es posible que no veamos resultados inmediatos, y eso puede ser frustrante. Sin embargo, la persistencia es una cualidad crucial para alcanzar el éxito. Si nos rendimos demasiado pronto, nunca sabremos qué tan cerca estábamos de lograr nuestros objetivos. A menudo, las personas que logran grandes cosas son las que se mantienen firmes a pesar de las adversidades. La perseverancia nos enseña a ser resilientes, a adaptarnos y a continuar avanzando, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Además, es fundamental recordar que cada acción que tomamos tiene un impacto, aunque a veces no podamos verlo de inmediato. Cada paso, por pequeño que sea, contribuye a la construcción de la vida que deseamos. Incluso los fracasos son una forma de progreso, ya que nos muestran lo que no funciona y nos dan la oportunidad de reajustar nuestro enfoque. Por lo tanto, no debemos tener miedo de cometer errores. Los errores son solo una parte del proceso de aprendizaje y no reflejan nuestra capacidad o valía. De hecho, son a menudo el trampolín hacia el éxito. En resumen, no basta con tener pensamientos positivos, debemos respaldarlos con acción. La acción nos permite avanzar, aprender y adaptarnos. La perseverancia y la capacidad de enfrentar nuestros miedos son las que nos ayudarán a seguir adelante, incluso cuando las cosas no sean fáciles. Al actuar, damos un paso crucial para cambiar nuestra vida y acercarnos a nuestras metas, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. El siguiente aspecto clave para alcanzar nuestras metas es la importancia de la paciencia. Vivimos en una época en la que todo parece estar al alcance de la mano, y la gratificación instantánea es una constante. Sin embargo, la realidad es que los cambios significativos en nuestras vidas requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. No podemos esperar resultados inmediatos en todo lo que hacemos, y mucho menos en los objetivos que son realmente importantes para nosotros. La paciencia es esencial para que podamos resistir la tentación de rendirnos cuando no vemos avances rápidos. Es crucial entender que el progreso real a menudo no es visible de inmediato. En muchos casos, es solo después de meses o incluso años de trabajo constante que vemos los frutos de nuestro esfuerzo. A lo largo del camino, encontraremos obstáculos, momentos de duda y frustración. En esos momentos, la paciencia se convierte en una herramienta valiosa. Nos ayuda a mantener la calma y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Además, la paciencia nos permite disfrutar del proceso. Cuando nos enfocamos únicamente en el resultado final, corremos el riesgo de perder de vista lo que estamos aprendiendo y las experiencias que estamos viviendo en el camino. Es fácil pensar que todo debe suceder rápidamente, pero la verdad es que la vida está hecha de momentos que, aunque pequeños e imperceptibles a veces, nos ofrecen grandes lecciones. La paciencia nos permite apreciar estos momentos y encontrar valor en todo lo que sucede a lo largo del proceso. Es importante también reconocer que el tiempo que tomamos para lograr nuestras metas no define nuestra capacidad. Muchas veces, podemos sentir que los demás avanzan más rápido o logran más en menos tiempo, lo que nos lleva a cuestionarnos si estamos haciendo las cosas correctamente. Sin embargo, cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Compararnos con los demás solo nos distrae de lo que realmente importa, nuestro progreso personal. La paciencia nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro propio viaje y a no dejarnos influenciar por las expectativas ajenas. Por otro lado, la paciencia no significa inacción. No se trata de quedarnos esperando a que las cosas sucedan por sí solas, sino de seguir trabajando con constancia y sin perder de vista el objetivo final. Es un equilibrio entre la acción y la espera, entre el esfuerzo diario y la capacidad de aceptar que los resultados llegarán cuando sea el momento adecuado.
En resumen, la paciencia es una habilidad fundamental para cualquier persona que quiera lograr algo significativo en la vida. Nos permite mantenernos enfocados y seguir adelante a pesar de los obstáculos. Nos enseña a disfrutar del proceso y a valorar cada paso del camino, sin apresurarnos por llegar al final. La paciencia también nos recuerda que cada uno tiene su propio ritmo, y no debemos compararnos con los demás. Solo a través de la paciencia seremos capaces de perseverar en nuestras metas y finalmente ver los resultados de nuestro esfuerzo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Uno de los aspectos más importantes en el camino hacia el éxito es la habilidad para mantener una actitud positiva, incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. Muchas veces, el entorno en el que nos encontramos no es el ideal para alcanzar nuestras metas y las dificultades parecen abrumarnos. Sin embargo, mantener una mentalidad optimista puede hacer una gran diferencia en cómo enfrentamos esos obstáculos y cómo avanzamos. Una actitud positiva no significa ignorar los problemas o pretender que todo está bien cuando no lo está. Más bien, implica ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprender a encontrar soluciones a los problemas en lugar de lamentarnos por ellos. En lugar de centrarnos en lo que no podemos controlar, la clave está en enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos cambiar. De esta manera, convertimos las dificultades en pasos hacia el éxito. Además, la actitud positiva nos permite ser resilientes. La vida nos presenta situaciones difíciles que, en ocasiones, pueden hacernos sentir derrotados o sin fuerzas. No obstante, al adoptar una mentalidad positiva, podemos mantenernos firmes y encontrar la manera de seguir adelante. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las adversidades, y una actitud positiva es una de las fuerzas que nos permite desarrollar esta cualidad. A veces, la negatividad de quienes nos rodean puede influir en nuestra propia percepción de las cosas. Es fácil dejarse llevar por las opiniones pesimistas o las críticas destructivas, pero debemos aprender a proteger nuestra mentalidad. Rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen puede ser fundamental para mantener una actitud positiva. En cambio, las personas que constantemente se quejan o critican pueden drenarnos emocionalmente y es necesario poner límites para no dejar que su negatividad nos afecte. Es igualmente importante reconocer que mantener una actitud positiva no significa ignorar las emociones negativas. Todos enfrentamos momentos de tristeza, frustración o enojo, y es normal tener altibajos emocionales. Lo que diferencia a las personas con una mentalidad positiva es su capacidad para procesar esas emociones de manera saludable y no dejar que estas emociones controlen su vida. Reconocer lo que sentimos y dar espacio a esas emociones es una forma de ser auténtico, pero siempre con la conciencia de que podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Una mentalidad positiva también puede tener un impacto directo en nuestra salud mental y física. Estudios han demostrado que las personas que tienen una actitud optimista tienden a experimentar menos estrés, mejor salud cardiovascular y un sistema inmunológico más fuerte. Esto se debe a que una actitud positiva reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés, y promueve el bienestar general. Así, al mantener una visión positiva de la vida, no solo mejoramos nuestras oportunidades de éxito, sino que también fomentamos un estilo de vida más saludable. En conclusión, mantener una actitud positiva es fundamental para enfrentar los desafíos y alcanzar nuestras metas. Esta mentalidad no solo nos ayuda a superar obstáculos, sino que también mejora nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Al adoptar una actitud optimista, podemos enfrentar las adversidades con mayor fuerza, proteger nuestra salud emocional y crear un entorno más favorable para el éxito. Además, al elegir cómo reaccionamos ante las dificultades, podemos cambiar la narrativa de nuestras vidas y convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento. La clave para lograr el éxito personal y profesional radica en ser perseverante, incluso cuando las cosas no parecen ir según lo planeado. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, las fallas y las dificultades. No se trata de tener éxito inmediato, sino de persistir a través de los retos y seguir trabajando hacia nuestras metas, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Esta cualidad es lo que separa a aquellos que logran sus objetivos de aquellos que abandonan en el camino.
A menudo, el miedo al fracaso es uno de los mayores impedimentos para seguir adelante. Muchas personas tienen miedo de cometer errores o de no cumplir con sus expectativas, lo que los lleva a abandonar antes de tiempo. Sin embargo, es importante entender que el fracaso no es un final, sino una parte inevitable del proceso de aprendizaje. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar, y es a través de estos tropiezos que construimos las habilidades y la resiliencia necesarias para tener éxito a largo plazo. El proceso de perseverar puede ser desafiante, especialmente cuando las recompensas parecen lejanas o cuando los avances son mínimos. Es natural sentirse desanimado cuando no vemos resultados inmediatos, pero la clave está en no rendirse. El éxito no es un destino, sino un viaje. Requiere paciencia, trabajo constante y, sobre todo, la capacidad de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Es fundamental que, en lugar de centrarnos solo en los resultados, valoremos el proceso y los pequeños logros que vamos alcanzando en el camino. Además, la perseverancia también implica una mentalidad de crecimiento. Aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades y capacidades pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. En lugar de ver los fracasos como algo negativo, los ven como oportunidades para mejorar y seguir creciendo. Este tipo de mentalidad permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad, cualidades esenciales cuando nos enfrentamos a desafíos. El entorno en el que nos encontramos también influye en nuestra capacidad para perseverar. Rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para seguir adelante. Las personas que nos rodean pueden ser una fuente de motivación y nos ayudan a mantener la confianza en nosotros mismos cuando las cosas no van bien. Por otro lado, aquellos que no creen en nuestras capacidades o que constantemente nos desmotivan pueden dificultar nuestro progreso. Es importante rodearnos de personas que nos inspiren a seguir adelante y alejarnos de aquellas que nos restan energía. Otra cualidad que acompaña a la perseverancia es la flexibilidad. A veces, los planes iniciales no funcionan como esperábamos, y eso está bien. La perseverancia no significa aferrarse a una idea fija o a un solo camino, sino estar dispuesto a ajustar nuestras estrategias y aprender de las experiencias. La flexibilidad nos permite adaptarnos a nuevas circunstancias y encontrar soluciones alternativas cuando los desafíos nos superan. En resumen, la perseverancia es una de las cualidades más importantes para alcanzar el éxito. Nos permite continuar avanzando a pesar de los obstáculos, aprender de los fracasos y seguir enfocados en nuestras metas. La perseverancia no se trata de nunca rendirse, sino de aprender a adaptarnos, mantener una mentalidad de crecimiento y valorar el proceso tanto como los resultados. Con una actitud persistente, podemos superar cualquier dificultad y alcanzar el éxito a largo plazo. La capacidad de adaptarse al cambio es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar en la vida. Vivimos en un mundo que está en constante transformación, y aquellos que logran mantenerse a la vanguardia son los que pueden ajustarse a las nuevas circunstancias y aprender de ellas. La adaptabilidad no es solo una habilidad profesional, sino también una cualidad personal que nos permite enfrentar los altibajos de la vida con mayor resiliencia. Adaptarse no significa simplemente aceptar lo que nos sucede, sino ser proactivos y buscar soluciones frente a la adversidad. Implica reconocer que las circunstancias cambian y que nosotros también debemos cambiar para seguir siendo efectivos y estar preparados para lo que venga. A veces, el cambio puede ser incierto y aterrador, pero es una oportunidad para reinventarnos, aprender algo nuevo y mejorar nuestras capacidades. Una de las principales ventajas de ser adaptable es que nos permite aprovechar las oportunidades que surgen con los cambios. En lugar de quedarnos atrapados en la resistencia, las personas adaptables son capaces de ver más allá de las dificultades inmediatas y percibir las nuevas posibilidades. Esta actitud nos permite estar listos para asumir nuevos desafíos y crecer a partir de ellos, en lugar de ver el cambio como una amenaza. Al aprender a adaptarnos, no solo podemos lidiar mejor con las dificultades, sino también avanzar más rápidamente hacia nuestras metas. Además, la adaptabilidad está directamente relacionada con la capacidad de aprender de nuestras experiencias. Cada vez que nos enfrentamos a una situación nueva, ya sea positiva o negativa, tenemos la oportunidad de aprender algo valioso. Las personas adaptables saben que la experiencia, incluso la más difícil,
puede ser una fuente de sabiduría. Este aprendizaje continuo es clave para el desarrollo personal y profesional, ya que nos permite mejorar nuestras habilidades y encontrar nuevas formas de abordar los problemas. Sin embargo, la adaptabilidad también requiere un nivel de autoconciencia. Para poder adaptarnos de manera efectiva, necesitamos ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, así como de cómo reaccionamos ante el cambio. La autoconciencia nos ayuda a identificar nuestras emociones y pensamientos cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas y a gestionar nuestra respuesta de manera constructiva. Ser capaz de reconocer nuestros sentimientos frente al cambio nos permite actuar con mayor claridad y tomar decisiones más informadas. Una parte fundamental de la adaptabilidad es la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades. La resiliencia nos permite mantenernos firmes en nuestras metas incluso cuando nos encontramos con obstáculos. Aunque no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, la resiliencia nos da el poder de elegir cómo respondemos a las circunstancias. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y que se fortalece cada vez que superamos una dificultad. Finalmente, ser adaptable no significa abandonar nuestras creencias o valores, sino más bien saber cuándo es necesario ajustarlos para seguir siendo efectivos en un entorno cambiante. Se trata de encontrar un equilibrio entre la estabilidad personal y la flexibilidad externa, permitiéndonos mantener nuestra identidad mientras nos ajustamos a las circunstancias que nos rodean. En el fondo, la adaptabilidad es una habilidad que nos permite vivir de manera más plena y alcanzar el éxito a largo plazo, sin importar lo que la vida nos depare. El mundo actual está marcado por su dinamismo. Todos los aspectos de nuestras vidas parecen cambiar constantemente, desde la tecnología hasta la forma en que nos comunicamos. En este contexto, la habilidad de adaptarse se ha vuelto más crucial que nunca. Aquellas personas que dominan la capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias no solo sobreviven, sino que prosperan. Es esta habilidad, más que el talento o la inteligencia, lo que les permite mantenerse relevantes y efectivos en cualquier entorno. La adaptabilidad no se trata solo de ajustarse cuando las circunstancias cambian. También implica la habilidad de anticiparse a esos cambios. Las personas que son verdaderamente adaptables son aquellas que no se limitan a reaccionar ante lo nuevo, sino que están constantemente preparándose para lo inesperado. Esta preparación mental y emocional les permite enfrentarse con confianza a cualquier situación que se les presente. En lugar de ser sorprendidos por lo que ocurre, las personas adaptables se sienten empoderadas para abordar cualquier desafío. Una de las claves de esta habilidad es mantener una mentalidad de aprendizaje constante. Cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones, en lugar de sentir temor o inseguridad, debemos ver cada cambio como una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y experiencias. Cuanto más aprendemos, más preparados estamos para lo que venga. Esta mentalidad abierta nos permite abrazar el cambio con una actitud positiva y nos convierte en personas más versátiles. En lugar de aferrarnos a viejas formas de hacer las cosas, buscamos nuevas soluciones que nos permitan seguir adelante. La adaptabilidad también está estrechamente relacionada con la flexibilidad emocional. Las personas que son capaces de adaptarse rápidamente no solo gestionan sus pensamientos, sino también sus emociones. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, incomodidad o incluso fracaso. En esos momentos, es fundamental mantener la calma y la perspectiva, sabiendo que el cambio es una parte natural de la vida. Al cultivar esta flexibilidad emocional, aprendemos a no dejarnos dominar por nuestras emociones ante lo inesperado, lo que nos permite tomar decisiones más sabias y equilibradas. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, la capacidad de adaptarse no solo es esencial a nivel personal, sino también profesional. Las organizaciones exitosas son aquellas que fomentan la adaptabilidad en sus equipos, permitiendo que sus miembros se ajusten rápidamente a las demandas cambiantes del mercado. En un entorno laboral que evoluciona rápidamente, las empresas que son flexibles y capaces de reinventarse a tiempo tienen una ventaja competitiva significativa. Los empleados que se sienten cómodos con el cambio y la innovación son los que impulsan el éxito en el ámbito empresarial. Sin embargo, adaptarse no significa abandonar la esencia de lo que somos. A pesar de la necesidad de ajustarse a nuevas circunstancias, es importante mantener nuestros valores fundamentales intactos.
La adaptabilidad no debe ser vista como una forma de perder nuestra identidad, sino como una oportunidad para evolucionar y crecer sin renunciar a lo que nos hace únicos. Al hacerlo, conseguimos una mayor cohesión entre nuestras creencias internas y nuestra capacidad de actuar eficazmente en un entorno cambiante. Finalmente, aunque la adaptabilidad es una habilidad que puede desarrollarse con el tiempo, también es algo que requiere práctica. A medida que enfrentamos nuevos desafíos y aprendemos de ellos, nuestra capacidad para adaptarnos se fortalece. Con el tiempo, la adaptación se convierte en una segunda naturaleza, y las personas que la dominan son las que se sienten más seguras y competentes frente a la incertidumbre. Al aprender a ser flexibles y abiertos al cambio, podemos hacer frente a cualquier desafío que la vida nos presente con una mayor confianza y éxito. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Hablar con gracia no significa ignorar los problemas ni evitar decir la verdad cuando es necesario, más bien, implica que, incluso cuando necesitamos corregir o enfrentar algo, lo hacemos de una manera que edifica en lugar de destruir. Es común que, en la vida diaria, nos enfrentemos a situaciones en las que se requieren palabras firmes, directas o incluso difíciles de escuchar. Ya sea para corregir a alguien, dar una crítica constructiva o simplemente expresar un desacuerdo, la manera en que comunicamos nuestra verdad puede tener un gran impacto. Muchas veces, la tendencia es decir lo que pensamos sin filtrar, impulsados por nuestras emociones o el deseo de expresar nuestra frustración, lo que puede resultar en palabras hirientes o destructivas. Sin embargo, la verdadera gracia en la comunicación radica en encontrar un equilibrio entre decir lo que es necesario y hacerlo de una forma que, en lugar de lastimar, construya. Las palabras son poderosas y tienen el potencial de influir profundamente en los demás. Piensa por un momento en una vez en que alguien te corrigió o te hizo una crítica. Si esa crítica fue entregada con respeto y consideración, probablemente la tomaste de una manera más receptiva. En cambio, si esa misma corrección vino con un tono hiriente o despectivo, es probable que te sintieras herido, aunque la intención inicial fuera buena. La clave está en cómo las palabras, incluso las más difíciles de escuchar, se comunican de manera que promuevan el entendimiento y la mejora mutua, sin caer en la destructividad. Hablar con gracia no significa ocultar la verdad o evitar enfrentar situaciones complicadas. A veces, enfrentar la realidad de manera directa es necesario para corregir un error o guiar a alguien por el camino correcto. No obstante, esta verdad debe ser compartida de manera que la otra persona no se sienta atacada ni despojada de su dignidad. El objetivo es, en última instancia, edificar a la otra persona, ayudándola a crecer y mejorar, no a disminuirla ni a hacerla sentir inferior. Para lograr esto, el tono, las palabras y el contexto son tan importantes como el mensaje en sí mismo. Una forma de hacerlo es a través de la empatía. Al ponernos en el lugar del otro, podemos comprender mejor cómo nuestras palabras serán recibidas. Si estamos dispuestos a hacer un esfuerzo consciente por hablar con amabilidad y paciencia, es más probable que nuestras palabras sean entendidas de manera positiva, incluso cuando tocamos temas delicados o difíciles. Hablar con gracia también significa ser cuidadoso con el momento en que decidimos decir algo. Las palabras dichas en el momento adecuado, con el tono adecuado, pueden tener un impacto positivo que perdura, mientras que las palabras mal dichas en el momento inapropiado pueden causar daño irreversible. Finalmente, hablar con gracia es una práctica constante que se desarrolla con el tiempo. Requiere paciencia, autocontrol y una profunda comprensión de la importancia de nuestras palabras. Aunque todos tenemos momentos en los que podemos perder el control o actuar impulsivamente, el esfuerzo por hablar con gracia nos convierte en mejores comunicadores, más respetuosos y empáticos, capaces de crear un ambiente de respeto y crecimiento mutuo. Es un recordatorio constante de que nuestras palabras, si bien pequeñas, pueden transformar y edificar, o bien destruir y dañar, según cómo las usemos. Hablar con gracia no es una habilidad innata en todos. Es algo que se aprende y se cultiva con el tiempo, a medida que tomamos conciencia de la importancia de nuestras palabras y de los efectos que tienen sobre los demás.
Aunque todos podemos tener momentos de brusquedad o impaciencia, el objetivo es aprender a medir nuestras palabras, a ser conscientes de cómo comunicamos y a considerar cómo nuestras expresiones afectan a quienes nos rodean. Hablar con gracia no es simplemente un acto de gentileza, sino un reflejo de respeto hacia el otro y hacia uno mismo. Para cultivar esta habilidad, es esencial practicar la autorreflexión. Antes de abrir la boca, debemos detenernos un momento para pensar en lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y por qué lo vamos a decir. A veces, nuestra primera reacción ante una situación es la impulsiva, y esa es la que puede ser menos respetuosa o más hiriente. Pero si nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener, tenemos una mejor oportunidad de elegir un camino más cuidadoso y constructivo. Esto no significa suprimir lo que sentimos, sino encontrar una manera de expresar lo que sea clara, honesta y, al mismo tiempo, respetuosa. La gracia también implica humildad. A menudo, las personas tienden a hablar con autoridad, como si tuvieran todas las respuestas, pero la verdadera sabiduría reside en reconocer que no siempre lo sabemos todo. Que no siempre tenemos la razón y que es posible aprender de los demás. Esta humildad no solo hace que nuestra comunicación sea más efectiva, sino que también muestra que valoramos la opinión de los demás y estamos dispuestos a escuchar. Hablar con gracia significa, en muchos casos, permitir que la otra persona también exprese su punto de vista sin interrumpirla o invalidarla. En este sentido, la escucha activa juega un papel fundamental. No se trata solo de hablar con gracia, sino también de saber escuchar con atención. Cuando realmente escuchamos a los demás, nos tomamos el tiempo de entender sus perspectivas, podemos responder con más empatía y sensibilidad. La gracia no está solo en las palabras que elegimos, sino también en la forma en que respondemos, en cómo seguimos el flujo de la conversación y en nuestra disposición para reconocer y validar las emociones de los demás. Otro aspecto importante de hablar con gracia es el autocontrol. Todos tenemos momentos de frustración, enojo o tristeza que pueden influir en la forma en que nos comunicamos. Sin embargo, la habilidad para mantener la calma en situaciones difíciles es un indicador clave de madurez emocional. Cuando somos capaces de comunicar nuestras emociones de manera tranquila y razonada, en lugar de dejarnos llevar por un impulso momentáneo, nuestras palabras ganan en peso y relevancia. Es importante recordar que el autocontrol no significa reprimir lo que sentimos, sino gestionarlo de manera que no cause daño innecesario. Hablar con gracia también requiere paciencia. No todos están listos para recibir un mensaje en el mismo momento o de la misma manera. A veces, las personas necesitan tiempo para procesar lo que les decimos, especialmente cuando se trata de críticas o de opiniones que pueden ser difíciles de escuchar. La paciencia nos permite ser conscientes de esto y esperar el momento adecuado para expresarnos, sin apresurarnos ni imponer nuestras ideas. Finalmente, al practicar la gracia en nuestra comunicación, también estamos cultivando relaciones más saludables y más fuertes. Las personas tienden a sentirse más cómodas y respetadas cuando se les habla con consideración. Esto fomenta un ambiente de confianza, donde las ideas pueden ser compartidas libremente y donde la honestidad se puede practicar sin miedo a ser malinterpretado o herido. La clave para hablar con gracia es reconocer que cada conversación es una oportunidad de construir puentes, no muros. Cuando nos comunicamos de manera cuidadosa y respetuosa, no solo compartimos nuestras ideas, sino que también creamos un espacio donde los demás se sienten valorados. Esto es esencial para establecer relaciones más profundas y auténticas. Las palabras, cuando se usan con atención, tienen el poder de sanar, inspirar y motivar. Sin embargo, cuando se usan de manera imprudente o cruel, pueden tener un efecto contrario, dejando cicatrices emocionales que pueden durar mucho tiempo. Un aspecto importante en este proceso es ser conscientes de los matices y el contexto en el que nos estamos comunicando. No todos los entornos son iguales y, por lo tanto, el tono y el enfoque que adoptamos deben variar dependiendo de la situación. Hablar con gracia no significa ser complacientes o evitar los temas difíciles, sino ser capaces de abordar incluso los asuntos más delicados con una actitud constructiva. Es necesario encontrar un equilibrio entre ser honesto y ser amable, entre expresar nuestras opiniones y respetar las de los demás.
Además, hay que considerar la importancia de las palabras no solo en lo que dicen, sino también en lo que no dicen. El silencio, por ejemplo, es un componente clave de la gracia. A veces, el mejor enfoque es escuchar y dar espacio para que la otra persona se exprese sin sentir la necesidad de llenar todos los vacíos con nuestras propias palabras. Saber cuándo callar es tan importante como saber cuándo hablar. El silencio puede ser un acto de respeto, una forma de dar tiempo y espacio para procesar información, o una señal de que no se necesita agregar nada más a lo que ya se ha dicho. El lenguaje corporal también juega un papel fundamental en la gracia. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Nuestras expresiones faciales, postura y gestos pueden influir significativamente en cómo se perciben nuestras palabras. A veces, un simple gesto de comprensión o una mirada tranquila pueden acompañar nuestras palabras y hacerlas mucho más poderosas. La comunicación no verbal, por lo tanto, refuerza el mensaje que estamos tratando de transmitir. La vulnerabilidad es otro componente importante de hablar con gracia. No siempre tenemos todas las respuestas y, en ocasiones, expresar nuestras dudas o preocupaciones puede ser una forma de mostrar fuerza, no debilidad. La gracia también reside en ser capaz de reconocer cuando no sabemos algo, de pedir ayuda cuando lo necesitamos y de compartir nuestras propias inseguridades de manera abierta y honesta. La vulnerabilidad humana conecta a las personas a un nivel más profundo y permite que las conversaciones sean más auténticas y significativas. Hablar con gracia no solo se limita a la comunicación verbal, sino que también implica la forma en que nos comunicamos a través de nuestras acciones. Las personas observan no solo lo que decimos, sino cómo actuamos. Si nuestras acciones coinciden con nuestras palabras, generamos una coherencia que transmite confianza y respeto. Esto es especialmente importante en entornos profesionales, pero también en nuestras relaciones personales, donde la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos crea una base sólida de respeto mutuo. Por último, hay que tener en cuenta que hablar con gracia no significa evitar los conflictos o no ser directos cuando es necesario. La gracia está en abordar los desacuerdos de manera respetuosa, sin recurrir a la agresividad ni a la descalificación. Cuando podemos discutir con calma y de manera constructiva, podemos encontrar soluciones y aprender unos de otros. Al hablar con gracia, uno de los elementos esenciales es la empatía, que nos permite entender y conectar con los demás de una manera profunda. La empatía es el puente que une nuestras experiencias con las de quienes nos rodean, y a través de ella, podemos responder con más sensibilidad y consideración. Cuando escuchamos con verdadera atención y tratamos de ponernos en el lugar del otro, nuestras respuestas se vuelven más cercanas, más amables y menos reactivas. Es fácil caer en el impulso de querer defender nuestra propia perspectiva, pero la empatía nos invita a tomarnos un momento para reflexionar sobre cómo nuestra respuesta puede impactar emocionalmente a la otra persona. Una forma de practicar la empatía es a través de la escucha activa. Esto significa no solo oír lo que el otro está diciendo, sino también hacer un esfuerzo consciente por entender su punto de vista, sus sentimientos y su contexto. A menudo, las personas necesitan más que palabras, necesitan ser comprendidas y validadas en su experiencia. Esto no implica estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero sí reconocer la validez de las emociones que se expresan. A través de la escucha activa, podemos crear un espacio seguro para que las personas se expresen sin temor a ser juzgadas o minimizadas. Además de la empatía, la paciencia es otro componente fundamental para hablar con gracia. Vivimos en una sociedad que valora la rapidez y la eficiencia, pero la paciencia nos permite desacelerar y dar tiempo al proceso de comunicación. A veces, las conversaciones más profundas y significativas requieren tiempo. Hablar con gracia no significa apresurarse, sino brindar el espacio adecuado para que todas las partes involucradas puedan compartir sus pensamientos y sentimientos sin presión. Esto es especialmente importante cuando se tratan temas complejos o emocionales. Al ser pacientes, mostramos respeto por el tiempo y las experiencias de los demás. La humildad es otra característica importante en el arte de hablar con gracia. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas. Es importante entender que nuestras perspectivas son solo una parte del todo y que siempre hay algo que aprender de los demás.
Esta actitud abierta y receptiva hace que las conversaciones sean más inclusivas y menos centradas en el ego. Ser humilde también implica estar dispuestos a disculparnos cuando cometemos errores. Las disculpas sinceras tienen el poder de sanar y fortalecer las relaciones, ya que demuestran que valoramos a la otra persona y estamos dispuestos a asumir responsabilidad por nuestras acciones. El tono de nuestra voz tiene un impacto significativo en cómo se perciben nuestras palabras. Hablar con un tono amable y suave puede suavizar incluso las situaciones más tensas, mientras que un tono áspero puede hacer que nuestras palabras pierdan su efectividad. El tono de voz adecuado ayuda a transmitir nuestras intenciones de manera clara y respetuosa. Esto es especialmente importante en la comunicación emocional, donde nuestras palabras pueden tener un peso adicional. Un tono empático, que refleja comprensión y consideración, puede hacer una gran diferencia en la forma en que nuestras palabras son recibidas. La autenticidad también juega un papel crucial en hablar con gracia. No se trata de dar una versión idealizada de nosotros mismos, sino de ser genuinos y transparentes. La autenticidad fomenta la confianza, y cuando las personas perciben que estamos siendo reales con ellas, se sienten más cómodas al compartir sus pensamientos y sentimientos. Las conversaciones genuinas permiten que florezca la conexión emocional, creando vínculos más sólidos y duraderos. En resumen, hablar con gracia no es solo una habilidad lingüística, sino una forma de ser. Implica practicar la empatía, la paciencia, la humildad y la autenticidad, y estar dispuestos a escuchar más que a hablar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando hablamos con gracia, no solo estamos comunicándonos, sino que estamos cultivando relaciones basadas en el respeto, la comprensión y la conexión profunda. Hablar con gracia también implica la habilidad de adaptar nuestro mensaje al contexto y a la persona con la que estamos conversando. Cada individuo tiene diferentes formas de comunicación y estilos de interacción, y ser capaz de ajustarnos a estos matices nos permite ser más efectivos y respetuosos en nuestra manera de expresarnos. Este tipo de flexibilidad en la comunicación no significa perder nuestra autenticidad, sino más bien elegir el enfoque más adecuado según la situación y la relación que tenemos con la otra persona. Adaptarse a los demás puede significar hablar con más suavidad cuando estamos consolando a alguien o ser más directos cuando se necesita tomar decisiones rápidas. En este sentido, la elección de las palabras es crucial. Las palabras tienen poder, y saber escoger las adecuadas es una herramienta invaluable para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que el lenguaje puede ser interpretado de diversas maneras, por lo que es esencial ser claros y evitar ambigüedades. Además, usar un lenguaje que sea inclusivo y respetuoso crea un entorno donde todos se sienten bienvenidos y valorados, independientemente de sus antecedentes, creencias o puntos de vista. Las palabras pueden ser un reflejo de nuestro estado emocional, por lo que también es importante controlar el momento adecuado para hablar. Cuando estamos en un estado de frustración o ira, nuestras palabras pueden ser más afiladas y menos constructivas. En esos momentos, puede ser útil dar un paso atrás y reflexionar antes de responder. Practicar el autocontrol en la comunicación no significa suprimir nuestras emociones, sino gestionarlas de una manera que no cause daño a los demás. Tomarse un momento para respirar y ordenar nuestros pensamientos antes de hablar puede evitar que las palabras se conviertan en armas y, en su lugar, se conviertan en herramientas para la comprensión. Otro aspecto esencial de hablar con gracia es el respeto por el silencio. A menudo, estamos tan acostumbrados a llenar los espacios con palabras que olvidamos que el silencio también puede ser una forma poderosa de comunicación. El silencio nos da tiempo para procesar lo que se ha dicho y permite a las personas reflexionar sobre lo que están sintiendo. En una conversación profunda, a veces el silencio es lo que ofrece el espacio para la reflexión, el entendimiento mutuo y la resolución de conflictos. La gratitud también desempeña un papel importante en la manera en que nos comunicamos. Expresar gratitud no solo fortalece las relaciones, sino que también promueve una atmósfera positiva. Un simple gracias puede hacer que la otra persona se sienta apreciada y reconocida. Además, agradecer incluso los pequeños gestos o palabras puede crear una cultura de respeto mutuo y generosidad. Al final,
Hablar con gracia es un ejercicio constante que involucra atención plena, comprensión y un deseo sincero de contribuir a un intercambio significativo y armonioso. El tono en el que hablamos también tiene un impacto significativo en cómo se percibe nuestra comunicación. No se trata solo de las palabras que utilizamos, sino de la manera en que las expresamos. Un tono amable y calmado puede suavizar un mensaje que de otro modo podría sonar brusco o autoritario. Por el contrario, un tono irritado o sarcástico puede hacer que incluso las palabras más amables se perciban de forma negativa. Por lo tanto, el control del tono es una habilidad clave para quienes buscan ser comunicadores efectivos. La empatía juega un papel fundamental en la forma en que nos comunicamos. Ser empático significa ponernos en el lugar del otro, comprender sus emociones y perspectivas y responder de una manera que refleje esa comprensión. A través de la empatía, podemos establecer conexiones más profundas y auténticas, lo que facilita la construcción de relaciones de confianza. Un gesto simple, como escuchar activamente sin interrumpir, puede hacer que la otra persona se sienta valorada y respetada. De este modo, la empatía no solo mejora la calidad de nuestras conversaciones, sino que también nos permite adaptarnos mejor a las necesidades emocionales de los demás. Además de la empatía, la claridad también es un elemento esencial en la comunicación efectiva. A veces, las personas asumen que los demás entienden lo que queremos decir, pero la realidad es que las interpretaciones pueden variar. Es vital ser claros y específicos al comunicarnos, especialmente cuando hablamos de temas complejos o sensibles. Evitar suposiciones y asegurarse de que el mensaje se transmite de manera directa puede prevenir confusiones y malentendidos. Cuando nos expresamos con claridad, también mostramos respeto por el tiempo y la atención de la otra persona. Una característica adicional de la comunicación eficaz es la paciencia. A menudo, en la vida diaria, nos vemos presionados por el tiempo y por múltiples demandas, lo que puede hacer que nuestras respuestas sean rápidas e impulsivas. Sin embargo, tomarnos un momento para reflexionar antes de hablar y ser pacientes con los demás cuando no responden de inmediato demuestra que valoramos el proceso de comunicación. La paciencia no solo ayuda a crear un ambiente más relajado, sino que también nos permite ser más reflexivos y considerados en nuestras interacciones. La honestidad es otro principio clave. Hablar con gracia no significa ocultar la verdad, sino abordarla con respeto y tacto. A veces, es necesario dar retroalimentación o expresar desacuerdos, pero la forma en que lo hacemos puede marcar la diferencia. La honestidad, cuando se comunica con compasión y cuidado, fortalece las relaciones y fomenta un ambiente de confianza mutua. Ser sincero no implica ser hiriente, sino ser directo pero considerado en la manera en que decimos las cosas. En resumen, hablar con gracia es un arte que involucra múltiples componentes: tono, empatía, claridad, paciencia y honestidad. Al practicar estos aspectos, no solo mejoramos nuestra forma de comunicarnos, sino que también enriquecemos nuestras relaciones interpersonales y contribuimos a un entorno de respeto y comprensión mutua. Una comunicación efectiva no solo depende de lo que decimos, sino también de cómo escuchamos. La escucha activa es esencial en cualquier interacción, ya que demuestra interés y respeto por la otra persona. Al escuchar con atención, sin interrumpir y enfocándonos completamente en lo que se está diciendo, creamos un espacio para que la otra persona se exprese sin sentirse presionada. Además, la escucha activa nos permite comprender mejor el mensaje y las emociones detrás de las palabras, lo que nos da la oportunidad de responder de manera más adecuada. Es importante señalar que la comunicación no verbal también juega un papel crucial en nuestras interacciones. El lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales y el contacto visual complementan y refuerzan nuestras palabras. Un abrazo, una sonrisa o un simple asentimiento pueden expresar apoyo y comprensión, mientras que la postura cerrada o evitar el contacto visual pueden transmitir desinterés o incomodidad. A menudo, las personas perciben nuestras intenciones a través de estos signos no verbales antes que por lo que decimos. Por lo tanto, ser conscientes de nuestra comunicación no verbal puede mejorar la claridad de nuestro mensaje y fomentar un ambiente de confianza. El contexto en el que ocurre una conversación también es determinante. Las circunstancias en las que nos comunicamos influencian cómo recibimos y damos información.
Por ejemplo, en un entorno profesional, el enfoque puede ser más directo y objetivo, mientras que en una conversación personal, podemos ser más cálidos y empáticos. Entender el contexto adecuado nos ayuda a adaptar nuestro estilo de comunicación, asegurando que el mensaje se entregue de la manera más efectiva. Esto también implica ser consciente de la audiencia. Lo que es adecuado para una persona puede no serlo para otra, por lo que ajustar el lenguaje y el tono de acuerdo con la situación es clave. Otro aspecto fundamental es la reciprocidad en la comunicación. En una conversación, ambas partes deben tener la oportunidad de expresarse y ser escuchadas. La comunicación no debe ser unilateral, sino un intercambio en el que ambas partes aportan sus pensamientos y sentimientos. Esto no solo garantiza una interacción más equilibrada, sino que también fomenta el respeto mutuo. La reciprocidad también implica reconocer que cada individuo tiene una perspectiva única, por lo que estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista enriquece el diálogo. Finalmente, ser consciente de las emociones involucradas en la conversación es crucial. A veces, las discusiones pueden volverse emocionales, y es en estos momentos cuando la gracia en la comunicación es más necesaria. La gestión de las emociones propias y la de los demás puede ayudar a evitar que una conversación se convierta en un conflicto. Al estar atentos a las emociones en juego y responder de manera calmada y respetuosa, podemos manejar situaciones difíciles con mayor eficacia y minimizar el daño que las palabras mal elegidas pueden causar. Santiago 3 compara la lengua con el timón de un barco. Aunque pequeña, tiene el poder de dirigir toda nuestra vida. Si aprendemos a controlar nuestras palabras, podremos guiar nuestra vida en la dirección correcta. Esta analogía es poderosa porque nos ayuda a visualizar cómo algo tan diminuto, como el timón, puede tener una gran influencia sobre algo tan grande como un barco. De igual manera, la lengua, aunque es una parte pequeña de nuestro cuerpo, tiene el poder de influir profundamente en nuestro destino y en la forma en que interactuamos con los demás. El timón de un barco, aunque pequeño en comparación con el tamaño del barco, tiene el control total sobre su dirección. Así sucede con nuestras palabras. Cada vez que hablamos, nuestras palabras tienen la capacidad de cambiar el curso de los eventos y de las relaciones que formamos. Si no controlamos lo que decimos, podemos provocar estragos, al igual que un timón mal manejado puede hacer que el barco se desvíe hacia aguas peligrosas. Por otro lado, si usamos nuestra lengua con sabiduría, podemos guiar nuestras vidas hacia la calma, hacia la paz y hacia relaciones saludables. Es un recordatorio de que el control de nuestra lengua requiere esfuerzo y conciencia constante, tal como el capitán de un barco debe estar siempre atento al timón para mantener el rumbo adecuado. No es suficiente con un acto momentáneo de autocontrol, debemos ser constantes en el manejo de nuestras palabras, día tras día, para que nuestro viaje sea el adecuado. Santiago también nos advierte sobre el poder destructivo de la lengua. Aunque puede ser usada para bien, también puede ser una fuente de maldición. Las palabras malditas o destructivas pueden causar mucho daño, igual que un timón mal dirigido puede llevar al barco a una tormenta. Las palabras hirientes o negativas pueden arruinar relaciones, herir corazones y crear división. En cambio, las palabras sabias y amables tienen el poder de sanar, de unir y de guiar a otros hacia un futuro mejor. Es fundamental aprender a controlar la lengua, ya que es una de las herramientas más poderosas que poseemos. La Biblia nos enseña que, si somos capaces de dominar nuestras palabras, también seremos capaces de controlar otras áreas de nuestra vida. Este control de la lengua es una manifestación de madurez y de un corazón dispuesto a buscar el bien y la paz. El versículo de Santiago 3 nos anima a reflexionar sobre cómo usamos nuestra lengua. Nos invita a usarla para edificar, para guiar y para hablar con sabiduría, para así dirigir nuestra vida y la de los demás hacia lo correcto. Hoy aprendimos sobre el poder de nuestras palabras. Como el timón de un barco, nuestra lengua tiene el poder de guiar nuestra vida y nuestras relaciones. Es fundamental ser conscientes de cómo usamos este pequeño pero poderoso instrumento. Usémoslo para edificar, inspirar y construir un camino lleno de paz y amor. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con quienes puedan necesitar escuchar este mensaje. Y juntos podemos hacer que nuestras palabras tengan un impacto positivo.